De todos los que decidieron acercarse a nuestras instalaciones. También agradezco a los que nos acompañan en forma virtual. Además, quiero agradecer el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología y el auspicio del Laboratorio Zaval. Es una gran satisfacción para todos los que formamos parte del Centro Oftalmológico iniciar este ciclo de charlas en este año 2022 en que cumplimos 30 años de vida como institución. Las conferencias son organizadas por cada departamento del Centro Oftalmológico y están a cargo de médicos de nuestro staff. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la disertación de dos excelentes especialistas de glaucoma. El doctor Martín Arrúa, jefe del Departamento de Glaucoma, nos hablará de angio-OCT en glaucoma. El doctor Luis Laneri, subjefe del departamento, nos hablará de trabeculoplastia con láser micropulsado. Les dejo al uso de la palabra. Buenas noches a todos, queridos colegas. Antes que nada, agradecer al Centro Oftalmológico esta invitación para hablar de un tema que hoy en día básicamente es nuevo en el campo del glaucoma, que es la utilidad del angio-OCT en esta patología. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la irrigación de la cabeza del nervio óptico, que es lo que vamos a estar evaluando una vez que nosotros le hagamos el angio-OCT a nuestros pacientes. Todos sabemos que el angio-OCT es un examen indoloro, no invasivo, que va a proveer una imagen de alta resolución de la vasculatura de la cabeza del nervio óptico y también nos va a informar sobre la retina, la coroides. Recordarles, ¿verdad?, que la irrigación del nervio óptico depende básicamente, está dividido en tres etapas, vamos a decir en tres partes. La cabeza del nervio óptico a nivel de la capa de fibras nerviosas peripapilares depende de la arteria central de la retina, a nivel prelaminar y laminar de las arterias ciliares posteriores cortas que podemos observar aquí en esta imagen, y a nivel retrolaminar de los vasos de la pía madre que vemos en esta parte. La parte superficial está formada por un plexo radial peripapilar que va a estar alrededor de la cabeza del nervio óptico y de un plexo vascular superficial que va a irrigar la capa de fibras nerviosas peripapilares. A esa suma del plexo radial peripapilar y del plexo vascular superficial es lo que vamos a denominar complejo vascular superficial. Muchos estudios han demostrado que la asociación entre la disminución del flujo sanguíneo ocular se relaciona a un aumento en la presencia y progresión del glaucoma en nuestros pacientes. Una disminución en la presión de perfusión ocular diastólica, así como un aumento en la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión intraocular, va a llevar a un aumento de la incidencia, prevalencia y progresión de esta enfermedad, como podemos ver en esta gráfica. Al comparar ojos sanos con ojos glaucomatosos, la disminución de esa presión de perfusión ocular diastólica y la diferencia de la presión diastólica arterial y la PIO llevaría a un aumento de la progresión en el glaucoma.
Los primeros estudios que evaluaron la irrigación de la cabeza del nervio óptico tenían la limitación de que examinaban vasos grandes, sobre todo examinaban la arteria central de la retina y las arterias ciliares posteriores cortas, pero no examinaban los vasos capilares. Fue Jia en 2012 que con un angio-CT fue el primero en obtener imágenes de los vasos grandes y pequeños de la cabeza del nervio óptico, que es la imagen que podemos obtener aquí, que a través de una imagen de barrido obtuvo una imagen tridimensional y luego una imagen en colores y pixelada donde mostraba la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Fue Liu en 2015 que describió los primeros cambios asociados a la variación de la irrigación peripapilar de los pacientes con glaucoma a través del OCT, que nos permitió observar una disminución del flujo capilar, sobre todo de la disminución del índice de flujo capilar y de la densidad capilar en los pacientes glaucomatosos. ¿Cómo obtenemos la imagen a través del angio-CT? El angio-CT lo que hace es detectar una variación del reflejo de la luz obtenido en cada uno de los cortes a través de imágenes sucesivas del mismo tejido que es examinado, y esa diferencia de señal que es obtenida entre las diferentes imágenes separadas en el tiempo es procesada, y ese procesamiento informa de qué tanto varía la señal en cada uno de los cortes. Esa diferencia de señal el angio-CT interpreta como flujo sanguíneo, ya que el único elemento que cambia en tan breve periodo de tiempo es la sangre. Entonces el angio-CT interpreta ese cambio de señal debido a una diferente densidad de flujo sanguíneo. Y esa diferente densidad de flujo sanguíneo, nuevamente el angio-CT lo extrae de la imagen obtenida y hace el diseño de los vasos sanguíneos alrededor, ya sea a nivel de la fovea o a nivel de la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Esa dispersión de luz va a variar dependiendo de la presencia, por lo tanto de la presencia o ausencia de esas células sanguíneas. Al capturar varias imágenes en un periodo breve, se realiza por lo tanto una construcción tridimensional del contraste del movimiento originado por las células sanguíneas, lo que va a llevar a la información de cuáles serían los vasos sanguíneos o la densidad vascular peripapilar. Existen varios tipos de angio-CT disponibles en el mercado. Nosotros aquí en el Centro Oftalmológico estamos utilizando el Nidec RS300 Advanced con el software utilizado para la versión de Advanced 2. Todos los diferentes tipos de angio-CT utilizan logaritmos que tienen la finalidad de optimizar la duración y la sensibilidad del escaneo mientras minimiza todos los artefactos de la imagen, ya sea por movimientos, por errores de segmentación, por una inadecuada toma de la imagen o un inadecuado procesamiento de la misma, ¿verdad? El algoritmo utilizado por el NIDEC es el CODAT, que es un análisis peripapilar complejo, ¿verdad?, de la vasculatura peripapilar, en siglas en inglés, y permite un escaneo aproximadamente de 53.000 escanes por segundo, ¿verdad? O sea, una velocidad bastante alta, lo que nos permite obtener bastantes imágenes que puedan ser analizadas. El angio-CT, sí, comparado con el OCT estructural, tiene un tiempo un poco más largo en la adquisición de la imagen. Eso es debido a que precisan una mejor calidad de la imagen para determinar resolución y velocidad de flujo sanguíneo. Acá tenemos el aparato que estamos utilizando, que es el Nidec RS300 Advanced, y acá podemos observar, ¿verdad?, con nuestro angio-CT cómo hacemos para poder capturar la imagen. Lo primero que hacemos es determinar el tamaño del área de alrededor de la papila examinada. Este es un punto importante porque deberíamos estandarizar para poder realizar siempre las mismas mediciones con el mismo tamaño de área. Fijarnos que en el tomograma que estamos realizando se encuentre centrado, ya sea a nivel del corte vertical, horizontal, y para las partes superior e inferior siempre en el centro, para que la imagen obtenga la mejor señal posible con la mejor calidad posible. Una vez que nosotros determinamos el tamaño del área peripapilar a examinar, hacemos la toma de la imagen por angio-CT, que dependiendo de la velocidad del nivel de corte, del tamaño del corte examinado y de la velocidad que uno utiliza para captar la imagen, puede variar en la toma de entre 10 a 15 segundos. Y si uno quiere una imagen de mayor calidad, de mejor resolución, con cortes más finos, que tenga una mejor
evaluación de la vasculatura peripapilar puede ir inclusive a 1 minuto dependiendo de la velocidad del corte que uno haya elegido. Una vez que nosotros hayamos obtenido la imagen, el escaneo del angio-CT nos vuelve a mostrar lo que hemos tomado, ¿verdad? Acá se puede ver, por ejemplo, en este paciente, ¿verdad?, que ya se observa un defecto importante de la red, de la red vascular peripapilar y por lo tanto de la densidad vascular peripapilar a nivel temporal inferior, y si el nivel de señal es adecuado, que es dado por los colores verdes que se encuentran en la gráfica, si la imagen se encuentra centrada, si observamos que hay una buena segmentación de las capas que van a ser evaluadas, entonces nosotros damos OK y utilizamos esa imagen obtenida para su procesamiento. ¿Y qué podemos observar, o sea, qué podemos analizar en el angio-CT a nivel de glaucoma, ¿verdad? Básicamente 5 cosas nos permite el aparato realizar el análisis. El primero es el análisis de la microvasculatura de la cabeza, del nervio óptico y de la región peripapilar, que como se acuerdan les dije estaba formado por ese complejo vascular superficial, por las arterias, o sea, el plexo peripapilar radial y el plexo vascular superficial, y de esos 2 plexos, de ese complejo vascular superficial, nos va a permitir determinar la densidad de perfusión capilar y el índice del flujo capilar que nos va a informar el aparato. También podemos hacer el análisis de la microvasculatura macular a nivel con respecto al glaucoma, que como ustedes saben, los defectos a nivel del complejo celular ganglionar en un OCT estructural nos proporcionan datos súper importantes para evaluar tanto el diagnóstico como la progresión en glaucoma. Y el análisis de la microvasculatura macular con el angio-CT nos va a permitir evaluar el plexo vascular superficial a nivel macular y sobre todo la zona vascular foveal, que como vamos a ver está demostrado que el aumento de su perímetro, diámetro e índice de capilaridad se está relacionado con un aumento en el diagnóstico de progresión de glaucoma. También es importante realizar la correlación de esa microvasculatura peripapilar y macular como hacemos también con el OCT estructural, y 2 ventajas que nos proporciona el angio-CT, que es análisis de las capas profundas, sobre todo de la capa profunda peripapilar o coroidea y del análisis de la microvasculatura de la lámina cribosa. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces, el angio-CT de la microvasculatura de la cabeza del nervio óptico y de la región peripapilar, muchos estudios han demostrado de que una alteración de esta microvasculatura se acompaña de un aumento de alteración a nivel de la OCT estructural y también, por lo tanto, de una alteración campimétrica, ¿sí? Generalmente es más fácil obtener la imagen de los vasos superficiales debido a que por lo general, ¿verdad?, siempre y cuando no exista una alteración de la transparencia preretiniana importante, una opacidad media importante, la imagen que se obtiene de los vasos superficiales muestran una mayor correlación con la microvasculatura superficial de peripapilar. En cambio, los vasos más profundos a veces se encuentran atenuados debido a que los vasos superficiales pueden causar un cierto grado de artefacto a la hora de obtener la imagen debido a un efecto pantalla o de oscurecimiento. Las mediciones peripapilares generalmente mide esa capa superficial de las fibras nerviosas, que va del plexo superficial ubicado entre la membrana limitante interna y la capa de fibras nerviosas peripapilares, y miren los capilares que hay a nivel de esa zona. En este angio-CT, ¿verdad?, acá por ejemplo mide la membrana limitante interna, que está determina dónde terminaría la lámina cribosa, y ahí a nivel de esa zona determina a nivel de estos colores rojos cómo sería el índice de la vascular peripapilar de esa región estudiada. ¿Y qué medidas podemos tener? Básicamente tenemos 2 medidas. La densidad de perfusión capilar, que está dada por el área total de la microvasculatura perfundida por unidad de área o región de medición. Y el resultado generalmente se expresa entre 0 a 1, ¿verdad?, indicando 0 sin perfusión y 1 totalmente perfundido. Como una relación de 2 áreas es una medida adimensional. Básicamente lo que nosotros obtenemos es, hacemos el angio-CT, con la medición de los vasos a nivel de la imagen peripapilar superficial,
y ese angio-CT se hace una bidimensionalidad, se binariza la imagen y obtiene una relación de área para los 4 sectores: superior, inferior, nasal y temporal, y te informa a nivel con unos números. En algunos angio-CT informan como una relación a nivel decimal, y en otros lo ponen a nivel de una relación numérica porcentual, ¿verdad? Pero lo que sí nos informa es la cantidad de área de perfusión sobre área total examinada. En este caso, por ejemplo, tendríamos 0,40, 0,47, 0,43, que son valores bastante normales para un área de tamaño de papila examinada de 2,5 con un área total de 4 o 6, dependiendo del área total tomada, ¿sí? Y el otro sería el índice del flujo capilar. El índice de flujo capilar es el área ponderada total de la microvasculatura perfundida por unidad de área examinada. El índice, la densidad vascular sería como los vasos, el número de vasos sanguíneos examinados, y una vez que detectan esos vasos sanguíneos, ellos hacen una correlación con la cantidad de flujo que tendría esos vasos, ¿sí? El peso es la intensidad, por lo tanto, el flujo normalizada correspondiente a cada píxel. Hace lo mismo, ¿verdad? Compara la red capilar superficial tomada, hace un examen binarizado del mismo, y con respecto a la cantidad de densidad vascular, interpreta la cantidad de flujo que tendría y te da una imagen, o sea, te da unos valores nuevamente adimensionales que varían nuevamente de 0 a 1 con respecto al 0 sería no perfundido y 1 sería perfundido. Lo que está demostrado hasta el momento es que esta densidad de vasos peripapilares va disminuyendo en ojos glaucomatosos, entonces veríamos cada vez valores menores, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, llegando hasta 0 en los pacientes donde existen áreas no perfundidas. Y la mayoría de los estudios detectaron una correlación significativa entre la gravedad del glaucoma y el grado de disminución de la densidad de los vasos. Ahora, hay una fuerte correlación entre el defecto de la capa de fibras nerviosas peripapilares a nivel estructural y esa disminución de la densidad vascular peripapilar. Chun y colaboradores determinaron que existe una igual capacidad entre ambas estrategias para determinar la presencia de daño glaucomatoso. Pero hay algunos estudios, como el de Kumar, que da mayor peso al angio-CT comparado con el OCT estructural para poder determinar defecto o daño glaucomatoso en los pacientes. Sobre todo estos estudios están hechos en pacientes con glaucoma primario ángulo abierto o glaucoma pigmentario pseudofoliativo, ¿verdad? Y Kumar menciona, ¿verdad?, que la mayoría de los efectos superiores o temporales van a presentar una mayor pérdida de densidad vascular comparado a ojos que tenían daño preperimétrico o con glaucoma comparado con el OCT estructural. Comparado con el campo visual con respecto a la densidad de vasos peripapilares, se encontró una correlación bastante fuerte entre ambos. Mientras mayor pérdida de la densidad vascular peripapilar existía mayor defectos campimétricos. Sakaguchi examinó la correlación entre esa sensibilidad del campo visual, la densidad vascular y el espesor de capa de fibras nerviosas medida a nivel estructural, y encontró una correlación básicamente 1 a 1, ya sea los 6 sectores medidos. Y algunos estudios demostraron que inclusive la disminución de la densidad de los vasos peripapilares podría ocurrir antes del defecto estructural de un OCT normal, ¿verdad?, a la hora de correlacionarlo con los defectos campimétricos, ¿verdad? Por lo tanto, se podría obtener disminución del área de densidad vascular examinada con respecto al OCT estructural en pacientes que ya tenían un defecto campimétrico asociado a glaucoma. Con respecto a esta densidad de vasos peripapilares y los pacientes con glaucoma de tensión normal, realmente hay bastantes estudios que correlacionan ambas patologías. Hay muchos ambos puntos, ¿verdad? Hay muchos estudios que mencionan que no se vería realmente una alteración mayor de la densidad de vasos peripapilares en los pacientes con glaucoma de tensión normal al compararlo con los pacientes con glaucoma primario ángulo abierto. Y sí se vio, ¿verdad?, que muchas veces los pacientes con presiones intraoculares más elevadas que bajas presentaban mayor pérdida de la densidad vascular en pacientes que tenían diagnóstico de glaucoma, ¿verdad? Entonces realmente el mensaje sería que a un mayor valor de presión intraocular, la probabilidad de encontrar áreas con menor densidad de vasos peripapilar sería mayor, ¿verdad? Lo que
por ahí nos haría alejar un poquito de la etiología con respecto a la etiología vascular del glaucoma de tensión normal. Pero hay muchos estudios que todavía siguen en marcha con respecto a este punto y todavía no se ha podido esclarecer correctamente. En cuanto al angio-CT y la microvasculatura macular en glaucoma, como les mencioné, es frecuente observar alteraciones de la capa de las células ganglionares o del complejo celular ganglionar en los pacientes con glaucoma, y se ha visto que la alteración de la microvasculatura macular se haya correlacionada con una correlación bastante fuerte en los pacientes con glaucoma y el angio-CT macular. La mayoría de la información que proviene, que nos ofrece el angio-CT macular es de la capa del plexo vascular superficial, y lo que nos va a permitir también determinar es la zona vascular de la fobia. Las imágenes de la angiografía de OCT de la mácula generalmente involucran, por lo tanto, ese plexo vascular superficial. Los vasos sanguíneos del plexo más profundo sufren el mismo problema que a nivel de la capa de fibras nerviosas peripapilares, o sea, de la vasculatura peripapilar superficial del nervio óptico, que crea muchos artefactos para poder delimitar correctamente la microvasculatura más profunda a nivel macular. Una vez eliminados muchas veces los artefactos de la proyección de flujo por un algoritmo de resolución, ese plexo superficial muchas veces se encontró que presenta una mayor alteración inclusive que la microvasculatura peripapilar. En la mayoría de los estudios encontraron una correlación importante entre la alteración de la capa de células ganglionares y la densidad vascular del plexo superficial, sobre todo con respecto al hemicampo inferior. En este estudio de Shoji se puede observar, ¿verdad?, que a medida que el paciente va presentando mayor daño de la capa de fibras nerviosas peripapilares, que es en el segundo gráfico de abajo, se puede observar que la densidad de flujo, la densidad del plexo vascular superficial a nivel de la fobia se encuentra bastante disminuida mientras más avanzado sea el estado del glaucoma. Shogi demostró, ¿verdad?, que en los pacientes con glaucoma primario ángulo abierto tuvieron una pérdida significativamente más rápida, por lo tanto esos pasos en el angio-CT macular, y eso sería mucho mayor que en los pacientes sospechosos de glaucoma o en los pacientes sin glaucoma. En los ojos con glaucoma leve o moderado, con una desviación media del índice de campo visual mayor a 12, ¿verdad?, se encontró que los pacientes que tenían una pérdida de la microvasculatura macular superficial tendrían una mayor alteración en la densidad de los vasos del complejo de la capa de células peripapilares, lo que llevaría por lo tanto a una mayor progresión de la misma. Si hacemos una comparación del angio-CT de la microvasculatura macular y del campo visual, tenemos lo mismo, ¿verdad? Mayor pérdida de la densidad de los vasos maculares, mayor estadio de glaucoma. Existe una mayor asociación entre la densidad de los vasos maculares y la sensibilidad central. Por lo tanto, pacientes que tengan una mayor alteración de la densidad vascular macular van a tener también escotomas más profundos a nivel del área central y paracentral. Y una ventaja sería que en estos pacientes donde a veces observamos un efecto piso debido a la pérdida, en los pacientes que tienen un efecto piso por la pérdida estructural de la capa de células ganglionares, este efecto piso no se observaría tanto en los pacientes cuando medimos la microvasculatura macular. Entonces, a pesar de que el paciente pueda tener defectos campimétricos mucho más severos, podríamos seguir observando una disminución de la microvasculatura macular a nivel macular. Eso también se vería a nivel peripapilar, pero no tan marcado como a nivel macular. Otro punto importante que nos informa el angio-CT es sobre la zona vascular foveal. Nos permite 3 mediciones sobre el área, el perímetro y el índice de circularidad, que se calcula como el valor que existe, la fracción entre área y perímetro por 4pi. Se ha visto que en comparación con los ojos sanos, los pacientes con glaucoma tienen un aumento del área, un aumento del perímetro y una disminución de la circularidad a nivel de la zona vascular foveal. Este índice de la circularidad de la zona vascular foveal mostró una considerable precisión a la hora de realizar el diagnóstico entre ojos con glaucoma y ojos sanos, ¿verdad? Básicamente acá podemos ver 3 imágenes. En esta primera imagen lo que nos permite determinar el área de la zona vascular foveal se ve que va aumentando, y a medida que va aumentando esa zona vascular foveal
va aumentando la probabilidad de que el paciente tenga glaucoma. Al comparar el angio-CT peripapilar versus el macular, se demostró que el angio-CT peripapilar podría actuar como, con una mejor capacidad de diagnóstica que el angio-CT macular en la mayoría de los estudios para diagnóstico de ojos con glaucoma. Rao y colaboradores determinaron que la densidad de los vasos peripapilares fue significativamente superior, o sea, la pérdida de los vasos de la densidad vascular peripapilar con respecto a los parafoveales en pacientes con glaucoma primario ángulo abierto. Y Mogimi determinó que la densidad de los vasos perifoveales tenían un piso de medición más bajo que los vasos circumpapilares, que es lo que le había comentado, ¿verdad? Que nos permiten obtener mediciones donde hay pérdida de la densidad vascular a pesar de que el OCT estructural ya llegó a su piso. Hablando del angio-CT, de las capas más profundas o coroideas, tienen el problema de los artefactos que puedan causar las capas superficiales, pero si podemos hacer las mediciones de la zona donde existe una atrofia peripapilar con zona beta importante de los pacientes con glaucoma, se ha visto que la medición de estas zonas se encuentra con una disminución de la microvasculatura vascular coroidea y que se relacionaría por lo tanto con un aumento tanto en el diagnóstico como progresión en el glaucoma, ¿verdad? Como vemos en este gráfico, un paciente con un defecto importante a nivel temporal inferior, con un defecto arqueado en su campo visual, al hacer la medición del grosor coroideo, de la microvasculatura coroidea, podemos observar que en las zonas afectadas existe una mayor disminución, que es la zona roja, del paciente que tiene un daño glaucomatoso. La circulación y la anormalidad en la microvasculatura coroidea, por lo tanto, pueden relacionarse con daño glaucomatoso al nervio óptico, y la vasculatura de la coroides peripapilar, que se puede visualizar mediante el angio-CT, sobre todo lo hacemos entonces en áreas de atrofia peripapilar como la zona beta. La ausencia del epitelio pigmentario de la retina en la región de la atrofia peripapilar permite una mejor visualización de la coroides, de la circulación coroidea más profunda a través del angio-CT, y a través de eso poder realizar el cálculo del defecto de la microvasculatura peripapilar de la zona. Algunos estudios tomaron imágenes de esta microvasculatura de la capa profunda utilizando un láser que tenga una fuente de barrido mayor de 1050 nanómetros, y con esto poder obtener unas imágenes que nos permitan obtener una densidad coroidea que sea más fiel de la realidad. La alteración de esta microvasculatura de la capa coroidea profunda, entonces definida como una pérdida capilar sectorial focal sin ninguna red visible microvascular, y que se ha identificado en hasta casi la mitad de los pacientes con glaucoma, pero no en pacientes sanos. Y la mayoría de los casos de esa microvasculatura de la capa profunda ocurren sobre todo en parte inferior y en sectores inferotemporales, como lo publicó Parr. Un elevado porcentaje de pacientes con alteración de la densidad microvascular coroidea de la capa profunda se ha asociado a efectos paracentrales del campo visual, mientras que una porción mucho más pequeña de los ojos sin esta alteración de la capa coroidea no han presentado alteraciones en el campo visual parafoveal. La ausencia de la microvasculatura coroidea o de la capa profunda se asoció significativamente a progresión en el campo visual, y la tasa de progresión de esa pérdida de campo visual fue más rápida en todos los pacientes que tenían defecto de la capa profunda. Entonces, cuando tenemos un angio-CT, buscar la perfusión de la microvasculatura de la capa profunda, y si esta se encuentra alterada, sobre todo nos va a informar de que la probabilidad de riesgo y desarrollo de glaucoma es mayor. En un estudio longitudinal en pacientes con sospecha de glaucoma, la alteración de esta capa profunda, por lo tanto, mostró una tasa significativamente más rápida de pérdida de capas de fibras nerviosas peripapilares con comparación con aquellos que no tenían esa alteración de las capas profundas. Esa capa de la microvasculatura coroidea, por lo tanto, se correlaciona con la presencia de signos de progresión, sobre todo con la presencia de lugares o zonas donde hubo una hemorragia peripapilar, por lo que se podría utilizar como un biomarcador de glaucoma. Y lo último sería el análisis de la microvasculatura de la lámina cribosa. En los pacientes con glaucoma primario ángulo abierto se ha visto que también existe alteración importante de la microvasculatura de la lámina cribosa, y por lo tanto se encuentra disminuida en comparación con los ojos normales.
existe una correlación topográfica entre las ubicaciones de los defectos focales campimétricos con respecto con los efectos focales de la lámina cribosa y de la microvasculatura coroidea, así como también con la longitud máxima del borde de lo que sería el límite de la capa de fibras nerviosas peripapilares. La presencia de esos defectos, mientras más profundos, se asociarían con un glaucoma más avanzado. El defecto focal de la lámina cribosa y de la microvasculatura coroidea profunda, por lo tanto, podríamos tomarlo como biomarcadores que reflejarían la gravedad del glaucoma de nuestros pacientes. Y bueno, para terminar la charla, quisiera presentar 2 casos clínicos. Todas las imágenes fueron obtenidas con el angio-CT-NIDEC que tenemos aquí en el centro oftalmológico, en este caso una paciente sexo femenino de 55 años que nos envían por diagnóstico de sospecha de glaucoma, actualmente sin tratamiento. Este es el OCT estructural, como pueden ver en el ojo derecho existiría básicamente dentro de límites normales con 2 defectos sospechosos, superior e inferior, con defecto moderado, y en el ojo izquierdo solo este defecto moderado superior, pero dentro de todo con un tamaño de disco bastante grande, pero por el momento con diagnóstico de macrodisco. Se le hace su angio-CT, el angio-CT nos proporciona esta imagen en colores, la imagen pixelada de la microvasculatura, este es nuestro corte tomográfico con su segmentación y nos permite hacer la diferenciación en 4 capas. La capa la capa del plexo peripapilar radial, la capa del plexo superficial, que como vimos conforman el complejo superficial, la capa a nivel de las coroides y la capa a nivel de la lámina cribosa, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el angio-CT, tenemos estas 4 capas y acá podemos ver que aparentemente no existiría ningún defecto cualitativo en cuanto a la irrigación de la densidad de la microvasculatura peripapilar. Y en el ojo izquierdo básicamente lo mismo, ¿verdad? La imagen que obtenemos del plexo peripapilar radial, del plexo superficial vascular superficial, del plexo a nivel de la coroide y del plexo a nivel de la lámina cribosa. Nuevamente esto nos compara con la imagen binarizada, ¿verdad?, de las diferentes zonas con respecto a la imagen binarizada, es a través de la cual, por extracción de esos cambios que les había mencionado en cuanto al flujo, nos permite determinar cuál sería el grado de densidad vascular en cada una de las zonas. Y después nos hace un análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo nos ofrece el de la densidad vascular peripapilar que le había mencionado a la hora de analizar la microvasculatura peripapilar de la cabeza del nervio óptico. Nos informa el hemicampo, o sea, la parte superior, la parte inferior, luego lo divide en cuadrantes, superior, inferior, nasal y temporal, y luego lo divide en 8 sectores, como las tortas y la distribución por cuadrante que hace el OCT estructural. Acá lo que es importante siempre tener en cuenta es el tamaño de la papila examinada, que el tomograma examinado se encuentra bien correctamente segmentado y se encuentre ubicado, que no se encuentre cortado ni se encuentre fuera de las líneas de segmentación. Estos son los planos que le había mencionado a nivel peripapilar, a nivel de la cabeza del plexo superficial, a nivel del plexo coroideo, y la imagen más oscura debido a los artefactos que crean las imágenes superiores, que sería a nivel de la lámina cribosa. Los valores que se obtienen, como ven, son bastante inferiores a los límites normales. Lo que nos está hablando que en este caso el paciente tiene aparentemente un OCT estructural normal con un angio-CT con una densidad vascular disminuida para su edad y para el tipo de papila examinada. En estos casos siempre es importante hacer el seguimiento a los pacientes y ver si esa densidad vascular va disminuyendo, va cambiando con el tiempo, que es lo que se ha visto, ¿verdad? Que en los pacientes que tienen glaucoma, esa densidad vascular peripapilar que nos informan va a ir disminuyendo con el tiempo, y a medida que disminuye con el tiempo, el riesgo de desarrollo o progresión de glaucoma es mayor. Lo mismo hacemos a nivel de la mácula. En la mácula nos informan el plexo superficial, y en el plexo superficial se colorea una zona que es la zona vascular foveal, y de esa zona vascular foveal nos informa el perímetro, el área y el índice de circularidad.
Nuevamente, con respecto al nivel de la fobia, determina la densidad vascular perifoveal, que lo distribuye en cuadrante. Era uno alrededor de la fobia directamente y otro un poco más lejano, y nos da los valores de cómo está la densidad en esa zona. A mayor área, mayor perímetro y a menor índice de circularidad, mayor riesgo de desarrollar glaucoma. A menor densidad vascular perifoveal, mayor riesgo de desarrollar glaucoma. Y en este caso lo mismo en esta paciente. Ahora tenemos una paciente con una alta sospecha de glaucoma, pero que realmente se acompaña de un OCT estructural aparentemente normal, con defectos moderados, pero que no serían de glaucomatoso, pero con un aumento, o sea, con una importante disminución de la densidad de la microvasculatura, tanto perifoveal como a nivel peripapilar. Entonces, vamos a decir que el riesgo es mayor y habría que seguirle más de cerca, volver a repetirle los estudios, y si ver que hay por más que el OCT estructural se mantenga, pero si disminuye más la parte de la densidad microvascular o aumenta el área y el perímetro y el índice de circularidad a nivel foveal, el riesgo aumentaría y bueno, ahí uno pensaría en tratarlo. Acá tenemos otra paciente, esta sí tiene diagnóstico de glaucoma, está con el diagnóstico de glaucoma de tensión normal, una paciente de sexo femenino de 63 años, está en tratamiento con brimonidina 3 veces día. A nivel del OCT estructural se observa ese defecto de capas de fibras nerviosas peripapilares a nivel inferior en ambos ojos, bastante marcado, ¿verdad? Típico de glaucoma. Y cuando le hacemos el angio-OCT se puede observar que en todas las capas medidas, a nivel del plexo radial peripapilar, a nivel del plexo superficial, de coroide y lámina cribosa, se observa el mismo defecto. Lo mismo en el ojo derecho, lo mismo en el ojo izquierdo. Al hacer el análisis comparativo con las imágenes binarizadas, llegamos a la misma conclusión. Y cuando observamos el análisis cuantitativo que nos hace el angio-OCT, nuevamente podemos observar que existe una disminución bastante importante de la densidad de la microvasculatura peripapilar, tanto en el sector superior como inferior, como en la distribución en 4 cuadrantes o en 8 sectores, ¿verdad? Acá, como les digo siempre, fijarse bien que el tomograma esté bien segmentado, bien tomado, y que, bueno, acá también es importante el tamaño de la papila examinada para poder, cada vez que hacemos el examen, siempre coincida para poder hacer las comparaciones entre ellos. En este caso, podemos decir que realmente se acompaña de una pérdida importante de la densidad microvascular peripapilar. Y cuando hacemos el análisis de esta paciente a nivel de la capa de células ganglionares, podemos observar ese defecto inferior, tanto mayor en el ojo izquierdo que en el derecho, de la pérdida del complejo celular ganglionar, y al hacer el análisis del angio-OCT a nivel foveal podemos observar que existe un aumento del perímetro del área y una disminución índice de la circularidad, como así también una disminución de la microvasculatura peripapilar, ¿verdad? Entonces una paciente que realmente tiene un daño a nivel estructural y de angio-OCT de origen glaucomatoso. Y bueno, para concluir, ¿verdad? El angio-OCT proporciona un detalle notable de la microvasculatura de las regiones peripapilar y macular. La tecnología actual es capaz de segmentar las diferentes capas y permitir, por lo tanto, visualizar las capas vasculares superficiales de la capa de fibras nerviosas peripapilar y de la capa de células ganglionares maculares. Los estudios han demostrado que existe una correlación significativa entre la pérdida de la microvasculatura peripapilar y macular comparado con la pérdida estructural de la capa de fibras nerviosas y del complejo celular ganglional, así como la ubicación y la gravedad de los defectos campimétricos. Como saben ustedes, en glaucoma siempre es importante la correlación estructural, funcional, y ahora tenemos la correlación microvascular, ¿verdad? Siempre debe haber esa correlación para que nosotros podamos definir que el daño que estamos viendo es un daño glaucomatoso. Si no existe esa correlación entre la clínica y los estudios que hemos realizado, entonces nosotros podemos poner un signo de interrogación y sospechar que realmente es otra cosa. Los defectos de la microvasculatura peripapilar de las capas profundas coroideas y de la lámina cribosa también han demostrado que se correlaciona significativamente con los defectos del campo visual y los defectos de adelgazamiento progresivo de la capa de fibras nerviosas peripapilares. Y también es útil en el seguimiento de pacientes de glaucoma avanzado. Realmente, una cosa que yo creo que hay que resaltar del angio-OCT comparado con el OCT estructural es que no se ve, o por lo menos en la mayoría de los estudios, describe que no se ve el efecto piso, ¿verdad? Como ustedes saben, muchas veces el OCT estructural nosotros nos vemos limitados en cuanto a la progresión debido al efecto piso, debido a que la capa de fibra nerviosa
no permite poder realizar mediciones de mayor disminución porque queda la glía. Entonces la glía siempre da el aspecto de que se mantiene el mismo espesor de capa de fibra nerviosa a pesar de que se siguen perdiendo fibras nerviosas y por lo tanto el paciente sigue progresando a nivel campimétrico. De ahí que siempre a los pacientes con un estadio de moderado, avanzado, es mejor seguirles con campos visuales, pero el angio-CT te permite seguir haciendo una imagen de las microvasculaturas de esa zona y vamos a seguir observando disminución en la densidad del flujo vascular peripapilar o macular o un aumento de la zona vascular foveal a pesar de que el efecto piso ya se haya observado en el OCT estructural. Y por lo tanto le dejo esta última diapositiva de todo lo que nos permite hacer el angio-CT en glaucoma. El análisis de la microvasculatura de la cabeza del nervio óptico y de la región peripapilar, por lo tanto de ahí vamos a sacar dos análisis. La densidad de la perfusión capilar y el índice del flujo capilar. El análisis en la microvasculatura macular, que ahí es importante ver la densidad del plexo vascular superficial y la zona vascular foveal. La correlación de estas dos microvasculaturas peripapilar y macular, el análisis de la capa profunda coroidea y el análisis de la microvasculatura de la lámina cribosa. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta antes de darle paso al doctor Laneri. Sí, doctora. Estudios convencionales, ¿en qué momento vamos a incluir en nuestro disco duro de estudio? ¿Cuál sería el momento ideal o la indicación? ¿O qué parámetros tenemos que tener en cuenta para decir, bueno, ahora tenés que hacerte un angio-OCT? Como esta tecnología, como vieron, es bastante nueva, realmente los análisis que nos permiten el examen del daño y progresión obtenidos por el angio-CT vienen del 2012-2014. Hay mucho que vemos, esperamos, estamos pendientes del resultado de estudios multicéntricos más grandes, ¿sí? Realmente el angio-CT tiene la ventaja de que no solamente te permite hacer esa medición estructural del OCT típico. El OCT típico lo único que te permite es medir espesores. Espesor de capa de fibra nerviosa, espesor de complejo celular ganglionar. El angio-CT te permite medir densidad. Entonces es como un plus, ¿sí? Yo creo que si el paciente se puede realizar, es una información extra que te proporciona en todos los casos, en sospechoso de glaucoma, hipertensos oculares, glaucoma primario angular abierto, ¿verdad? Ahora, si el angio-CT tiene una indicación así, vamos a decir, específica, diferente de lo que uno suele pedir para los daños iniciales o moderados, es que todavía se puede observar variaciones en los daños avanzados. Entonces, una indicación sería pacientes que tienen un daño avanzado, uno va a observar la alteración en la perfusión de la microvasculatura capilar, peripapilar y a nivel foveal, pero si uno le vuelve a repetir puede seguir viendo alteración, o sea, sí puede haber más disminución, cosa que no vería en un OCT estructural, porque ya alcanzó su piso. Entonces esa es una ventaja. Otra ventaja es en los pacientes como en el caso uno que tiene un diagnóstico de sospecha de glaucoma porque tiene un aumento de la excavación peripapilar en un macrodisco con un OCT estructural aparentemente normal, pero que uno ve en el angio-CT que hay una alteración en cuanto a la densidad microvascular. Entonces te da un dato más, este es como un asterisco más, bueno, este nervio se puede dañar, es más proclive a que se dañe, con el tiempo puede ser que desarrolle daño glaucomatoso, ¿verdad? Otro punto que todavía es discutido son los glaucomas de tensiones normales, ¿verdad? Hay estudios que mencionan que realmente no se vería una diferencia grande en cuanto a la densidad microvascular en estos pacientes con glaucoma de tensión normal con respecto a los pacientes con glaucoma primario angular abierto ojo sano. Hay otros estudios que encontraron que a nivel inferior existiría una mayor disminución de la densidad con respecto con los glaucoma primario angular abierto. Pero sigue siendo un campo de estudio, ¿verdad? Se le hace mucho, ¿verdad? Porque se supone que en estos pacientes donde la presión intraocular es baja, el componente vascular es importante, por lo tanto la disminución del flujo y la irrigación de la cabeza del nervio óptico sería un factor importante para que se dañe.
se está investigando. Entonces, como todavía no tenemos un multicéntrico grande que vaya a favor o no de que realmente el angio-CT va a venir más alterado que en un paciente normal, que no tenga glaucoma, sería una indicación, ¿verdad?, seguir estudiando en estos casos de pacientes, y yo creo que es útil, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo caso clínico era el caso, era una paciente que jamás su presión subió por encima de 20, lleva años con diagnóstico de glaucoma de tensión normal, tiene un daño estructural y campimétrico, pero también se ve que existe un importante daño a nivel del angio-CT, ¿verdad? Entonces, sería una buena indicación. Y yo creo que eso, doctora, es algo nuevo que estamos, creo que a nivel general todavía en glaucoma estudiando y viendo su proyección y qué tanta utilidad nos da. Sí, doctora. Hola, una pregunta. Entonces, ¿y cambia el pronóstico, el tratamiento? Por ejemplo, en ese caso uno, no puede ser nomás que, viste que con el tiempo hay pérdida también de esa densidad vascular. La señora tenía 58 años, ¿verdad? Sí. Y no, viste que al final ya sé que es para documentar y analítico, pero realmente no te aportó o no te aportó. Es decir, Me aporta de que aumenta el riesgo. Vos ves que cuando estamos ante un paciente, hacer el diagnóstico de glaucoma no siempre es fácil, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes que tienen una sospecha importante, ¿verdad? Y bueno, Martín, y entonces sí, vos ahora que eso te aportó más análisis. Me aportó en el caso de que si yo... ¿Qué vas a hacer con el tratamiento? ¿Le vas a tratar o no? Yo no sé si está en este tratado. momento no, porque todavía yo no tengo un cuadro evolutivo si cambia. A lo que voy es que si vos ves con el tiempo que existe una disminución en la densidad vascular peripapilar o un aumento de la zona vascular foveal o una disminución de la microvasculatura superficial a nivel foveal, o sea, vos ves progresión a nivel vascular de densidades, pero tenés un OCT estructural que se mantiene en cuanto a alteración, o sea, en cuanto a valores de grosores, vos tenés mayor, vamos a decir, a favor tuyo para tratarle. ¿Entendés? Y eso es lo que te iba a decir. Entonces, si vos ves en el tiempo que no cambia, entonces vos tenés más datos o apoyo tuyo para decir no tratarle. ¿Entendés? Más bien es esa ayuda que nos da para tomar la decisión, porque una vez que alguien hace el diagnóstico de glaucoma a un paciente, yo siempre digo esto, ¿verdad? Como que le condena, ¿verdad? Porque en el sentido de que el paciente va y lee que es glaucoma y se asusta, ve un montón de cosas, va y consulta con muchos otros colegas para ver que sí o no, ¿verdad? Viene a preguntar otra vez, pero se queda con ese estigma que uno le pone de vos podés tener glaucoma y tener un riesgo alto de glaucoma, ¿verdad? Entonces, es una suma, ¿verdad? Porque realmente hasta el momento nosotros solamente contamos con el OCT estructural, porque es un paciente que va a venir un campo visual normal, porque todavía no hay un daño estructural que se vea. Pero muchas veces, como no podemos medir la función de las células ganglionares, hasta que existe una pérdida importante y de una manifestación campimétrica, esta alteración de la vasculatura puede ser un indicador de que realmente se va a dañar. Entonces, si vos tenés una pérdida de esa microvasculatura y ves en un examen, en otro examen, y esa pérdida ocurre y, vamos a decir, progresa la pérdida, entonces es como, claro, vos le dirías al paciente, bueno, tenés un factor de riesgo y tenés estos estudios que vienen mostrando que se está dañando, quizás su adelgazamiento de la capa de fibra nerviosa peripapilar o del complejo celular ganglionar a nivel estructural sea poquito, pero vos tenés mayor pérdida a nivel microvascular, un punto a favor de que te trates. ¿Te aporta entonces para el tratamiento? Sí, por eso les dije al comienzo cuando preguntó a la doctora que en quién pediría, ¿verdad? Y yo le digo, si es algo que está accesible al paciente, hacerlo a todo, porque es un dato más, ¿verdad? Porque es la misma imagen que vos tomás y es el angio-CT que hace el procesamiento, ¿verdad? Pero es la misma imagen que te permite hacer el análisis estructural y aparte del análisis estructural te permite hacer el análisis de la microvasculatura, ¿verdad? Entonces, claro, claro. Sí. Sí.
Claro, obviamente que si vos tenés un paciente con alta sospecha porque el nervio óptico te parece alterado por glaucoma y tenés un OCT estructural que ya viene borderline y tenés un angio-CT donde muestra una densidad microvascular bastante disminuida, yo te diría, va a favor de tratarle. Que si tenés un OCT estructural borderline y una buena microvasculatura, no le trates. O sea, más bien esa idea, ¿verdad? De que es algo más que nos aporta, que está todavía en estudio, porque no tiene ni 10 años de evolución la tecnología con respecto a glaucoma. Esto, vamos a decir que lo que es el análisis de glaucoma vino un poco después del análisis de retina, ¿verdad? Entonces, este análisis que bien nos aporta el angio-CT en glaucoma es relativamente novedoso y bueno, vamos a ir viendo qué nos va diciendo con los años y sobre todo que no tenemos así multicéntricos grandes, porque realmente para tomar decisiones en medicina hay que tener multicéntricos grandes y la mayoría de los estudios son estudios con poblaciones no muy grandes, la mayoría tienen 100, 200 poblaciones y sobre todo el seguimiento es corto, de 2, 3, 5 años, ¿verdad? Entonces no suficientes todavía para realmente dar peso a esto. La mayoría son reportes de cada uno y qué encontraron cada uno, ¿verdad? Muchas veces en estudios que son de corte transversales, ¿verdad? De que le midieron 1 o 2 veces nomás con el angio-CT, ¿verdad? Y a medida que nos o sea, que tengamos publicaciones de estudios más grandes, de mayor seguimiento, vamos a poder estar contestando todas las preguntas. Bueno, no sé si hay algo. Sí, yo también. Claro, si tenés el aparato, si tenés es un análisis más nomás que hace el aparato, ¿verdad? Adquiriendo la imagen, ¿verdad? Y la ventaja que le puede proporcionar es esa, ¿verdad? Que te da un apoyo si vos tomás una decisión. Porque vos tomás la decisión en base a todos los datos que obtenés del paciente, de todos sus estudios. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, gracias por su atención. Espero le haya ayudado. Luis Laneri. No sé cuál es el problema. Vamos a probar. Ser normal, sin grandes. Eso. Muy bien, buenas noches. Gracias por asistir a esta primera presentación. Y pasando de una alternativa al diagnóstico, nosotros vamos a pasar ahora a una alternativa al tratamiento de glaucoma de ángulo abierto, a la trabeculoplastia con láser micropulsado. Sabemos que el tratamiento de glaucoma se basa principalmente en la reducción de la presión intraocular, pero este tratamiento tiene muchas dificultades para algunos pacientes, como el olvido del uso de la medicación, el costo, la accesibilidad para poder comprar estos medicamentos. Entonces, tenemos que tener alternativas de tratamiento para reducir la presión, ya que sabemos que la reducción de la presión intraocular es el único tratamiento que tenemos para prevenir el daño futuro y la progresión y la pérdida visual.
Estas alternativas además tienen que ser eficaces, seguras, repetibles y también tienen que estar accesibles. De todas estas modalidades, yo voy a hablar del micropulso, la trabeculoplastia con láser diodo micropulsado, que es la que tenemos aquí. Tiene muchas características técnicas, pero voy a pasar primero a hablar de cuál es el mecanismo por el que funciona la trabeculoplastia. La trabeculoplastia en sí consiste en un aumento de la salida del humor acuoso y por tanto una disminución de la presión intraocular. Pero para que esto ocurra nosotros tenemos que tener que el tejido tiene que cumplir dos propiedades para que pueda provocarse la salida del humor acuoso. Primero, que tiene que existir un pigmento en el tejido que recibe la luz que hace que absorba esa energía. En el caso de la malla trabecular, el cromóforo de los intracelulares de la malla trabecular pigmentada es la que hace de blanco y recibe la luz del láser. A su vez, la duración de este láser no debe exceder el tiempo de relajación de la melanina, ya que si excede este tiempo o se acerca al mismo, esa energía que se acumula en ese tejido se disipa al tejido circundante y eso produce un daño estructural en la malla trabecular. ¿Qué es lo que se vio en la trabeculoplastia con láser de argón en un principio? Que apareció alrededor de los años 70 como una alternativa a la cirugía, en donde se ve que existe una contracción de la malla trabecular circundante, abriendo así los poros de alrededor y eso hace que salga el humor acuoso. Pero también se vio que existe unos cambios ultraestructurales a nivel biológico que provocan también un aumento y una remodelación leve de la malla trabecular, por así decir, que provocan una salida mayor del humor acuoso. Pero la trabeculoplastia con láser de argón, primero, tiene dificultades técnicas para la realización, ya que el spot con el que se realiza de tan solo 50 micras debe estar bien localizado entre el límite de la malla trabecular pigmentada y no pigmentada, por tanto es difícil de realizar. Así también presenta complicaciones como el dolor, la inflamación y principalmente la formación de sinequias anteriores periféricas. Ante esto surge otro láser alrededor de los años 1995 y se aprobó recién en el año 2001 por la FDA con un láser Q-switch que se utiliza para aumentar la potencia de 532 nanómetros. Y surge esto como alternativa ya que si bien la trabeculoplastia con láser de argón sí cumplía con el primer requisito de tener un cromóforo que absorba la luz, el tejido circundante sí resultaba dañado. Con la trabeculoplastia selectiva, al tener una exposición de menor tiempo y de menor energía, de aproximadamente 1% del poder y el tiempo utilizados en la trabeculoplastia con láser de argón, entonces se reduce ese daño que se produce, ese daño circundante de la malla trabecular. Las células pigmentadas sabemos que tienen mayor absorción óptica que las células vecinas, entonces así se evita el daño colateral. Afecta solamente esas células pigmentadas y técnicamente también la realización es más fácil, ya que el spot de 50 micras pasa a ser de 400 micras y se localiza solamente a nivel de la malla, a nivel de todo el ángulo principalmente, pero solamente afecta las zonas con pigmento. Y como ven, el tiempo y el poder es muchísimo menor en cuanto a la trabeculoplastia con láser de argón. Pero existe también un aumento de la liberación de pigmento con la trabeculoplastia selectiva. Entonces, algunos autores dicen que ese mismo aumento de la liberación de pigmento puede provocar una elevación de la presión intraocular y también un daño a nivel de la cabeza del nervio óptico, porque por más que sea transitorio, algunos picos pueden ser muy elevados. Entonces surge el láser micropulsado como una alternativa a este tratamiento, y con la ventaja de que al emitirse la energía en pulsos repetitivos y seguido un periodo de descanso, se permite que el tejido se enfríe y no se dañe de la misma manera como se dañan en los demás láser. Al tener esta característica, no existe técnicamente, al observar durante la realización de este láser, no existe ningún blanqueamiento ni la formación de burbujas como clásicamente se ve en la trabeculoplastia selectiva. Existen diferentes patrones o diferentes combinaciones de ciclos, pero hay una que es la que se utiliza para la trabeculoplastia con láser de micropulso. Estimula la cascada bioquímica sin provocar un daño celular anatómico a nivel de la malla trabecular. Se pueden utilizar diferentes tipos de láser micropulso, como el láser rubí de 810 nanómetros, el láser amarillo, el láser verde, pero lo que principalmente se utilizan son los de 532 y de 577 nanómetros. El spot, al ser también más grande en relación al de la trabeculoplastia con láser de argón, es mucho más fácil de realización.
Se realizan entre 100 a 110 disparos confluentes en los 360 grados, a diferencia de las otras técnicas que pueden realizarse en los 180 grados. Esta se recomienda realizar en los 360 grados y se hace con la ayuda de esa lupa que tiene esa marca que tiene la forma de como una pirámide, como una torre o castillito, en donde podemos ubicarnos anatómicamente a nivel de la malla trabecular el spot del láser, ya que como no tiene ni blanqueamiento ni formación de burbujas, entonces es muy difícil sin la ayuda de este tipo de lentes. No quiere decir que no pueda realizarse, solamente que es un poco más difícil en relación a tener este lente. Al tener también la característica de emitir la energía en pulsos, no se requiere tratamiento antiinflamatorio ni hipotensor posterior a este procedimiento porque resulta casi indoloro, sin molestias. La combinación que hacemos es de un spot de 300 micras con una duración de 300 milisegundos, con un poder de 1000 miliwatts y una duración del ciclo del 15% nada más. Entonces, de ese tiempo, el 15% nada más está activo y el 85% del resto del tiempo permite el enfriamiento del tejido. Nosotros, al ubicarnos sobre la malla trabecular, el spot se ubica y abarca tanto la malla trabecular pigmentada y no pigmentada, pero porque las características del láser actúa selectivamente solamente sobre las células pigmentadas, que son las que tienen cromóforo. En cuanto a resultados, bueno, ¿es o no eficaz este láser? Es eficaz. La trabeculoplastia con el láser micropulso tiene resultados similares a la trabeculoplastia con láser selectiva, que ya tiene mayor tiempo de utilización y tiene una reducción de la presión intraocular de aproximadamente el 20%. Algunos estudios dicen más, otros estudios dicen menos, que les voy a mostrar. Y esto es también en un 75 a 80% de los pacientes. La efectividad también se vio demostrada en casos con un tratamiento previo, con una trabeculoplastia con láser selectivo previa. Algunos reportan una menor eficacia en cuanto a términos de tiempo y en cuanto a valor de presión intraocular en relación a la trabeculoplastia selectiva, ya que se sabe que la trabeculoplastia selectiva, algunos autores dicen que dura 5 años, pero sabemos que el resultado óptimo de una trabeculoplastia selectiva se ve más o menos hasta los 2 años. A partir de ese tiempo ya es posible el retratamiento con el láser selectivo, así también con el láser micropulsado. Aunque es más eficaz en pacientes con diagnóstico inicial, hipertensión ocular, daño leve a moderado, se ve también que puede ser utilizado en pacientes con un daño avanzado con terapia tópica máxima tolerada, pero en estos casos la eficacia resulta un poco más limitada, ya por todos los cambios anatómicos y funcionales que presentan estos pacientes. Entonces, como vemos, tenemos porcentajes de reducción que van desde un 7% hasta un 22% aproximadamente, y una duración de seguimiento en estos casos que van también desde 6 meses hasta 19 meses. Y como les había dicho, en un porcentaje de efectividad en los pacientes que va desde el 60-70% hasta un 12%, según quién y según la serie que se ve, si son pacientes que ya recibieron tratamiento previo, si ya están operados o si ya tienen tratamiento tópico máximo. Entonces, ¿a quiénes indicamos este láser? A pacientes que tienen un glaucoma de ángulo abierto, ya sea primario o secundario, hipertensos oculares, glaucoma con primario de ángulo abierto, daño leve, moderado, severo, postoperados de catarata, pacientes que tienen, por ejemplo, una sospecha de cierre angular primario y luego de una cirugía de catarata se vio una apertura del ángulo y necesitamos por algún motivo una reducción mayor de la presión intraocular, podemos indicar este láser. Así también como operados de trabeculectomía o quienes recibieron también una trabeculoplastia indistintamente con cualquiera de las tecnologías que se cuentan. Secundarios de ángulo abierto, como pacientes que tienen pseudofoliación o glaucoma pigmentario. La malla trabecular llena de pigmento aumenta la absorción del láser, aumenta la cascada biológica, entonces habría un mayor descenso de la presión intraocular. Existe una eficacia similar entre los glaucomas primarios y secundarios de ángulo abierto, y también se está evaluando, así como se vio con la trabeculoplastia selectiva, que existe un efecto biológico o inmune agregado, que al hacer la trabeculoplastia en un solo ojo se vio el descenso de la presión intraocular en el ojo contralateral. Se están evaluando también estos efectos que pueden ser también indicativos de una duración de mayor largo plazo de este láser.
Presenta mínimas complicaciones, ya que como les dije, tiene un periodo de relajación en donde el calor no se disipa a los tejidos circundantes, entonces hay mayor confort postoperatorio, sin cambios macroscópicos en la malla trabecular, menor inflamación. No existe la necesidad de dar tratamiento tópico hipotensor o antiinflamatorio luego del procedimiento. Y si bien existen algunos reportes aislados de elevación de la presión intraocular, estos reportes dicen que esta elevación es autolimitada y de muy poco tiempo. Entonces, este es un procedimiento seguro y eficaz que podemos indicar con toda la seguridad a nuestros pacientes. Puede ser considerado, y yo creo que debe ser considerado, como primera línea de tratamiento, así comparable con los medicamentos tópicos de primera línea como los análogos de prostaglandinas y los beta-bloqueadores. Presenta un beneficio económico y calidad de vida, ya que en pacientes con diagnóstico inicial, en quienes podemos dejar sin medicación, o también en pacientes que por algún motivo están con terapia máxima tolerada y no quieren o no pueden operarse, podemos ofrecer como una alternativa para reducir la presión intraocular. Es repetible y también este tipo de láser puede ser utilizado para otras patologías como las enfermedades de la retina. Eso es, muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor. ¿Láser le das? ¿Qué tratamiento? Sí. ¿Qué antiinflamatorio elegís? En la trabeculoplastia con láser de micropulso no doy ninguno. En la trabeculoplastia con láser selectivo doy AINES tópicos. ¿Y los hipotensores le continúas hasta cuándo? Los hipotensores, en el láser de micropulso se vio que todos los estudios, o casi todos los estudios, estaban en pacientes con tratamiento, en quienes se les mantenía el tratamiento tópico, y ahí se observaba una reducción de la presión intraocular. Y se mantiene dependiendo de la presión target a la que uno quiere llegar. Ese está usando el transescleral, pero sí es con la tecnología micropulsada también. El mismo principio, sí. Sí, es el mismo principio. Uh-huh. Y según la respuesta que uno tiene, hay algunos que... O sea, aquí no me tocó repetir todavía la trabeculoplastia con micropulso. En otro lugar donde sí me tocó usar esto, repetía a los 6 meses aproximadamente. Se puede usar así como de primera elección, como para no, así como explicar. Se puede. Porque entonces un boom es. Sí, así como la trabeculoplastia selectiva. ¿Y sí, cuántas veces se puede repetir? Yo creo que según la respuesta que se tenga en el tratamiento, en el retratamiento. También una buena respuesta al primer tratamiento es factor pronóstico para una buena respuesta al retratamiento. En el África donde viví 3 años y medio, esto hacían algo inglés porque eran morenos. Cuanto más pigmentos tenés, mejor funciona. El albino no funciona, el blanco no funciona, o funciona menos. Ahora, esto es nuevo y creo que si seguimos hablando de esto, no vamos a tener más el apoyo de Zaval. Realmente sí, hoy en día en glaucoma, como hay un cambio de paradigma de que el inicio del tratamiento, como dice muy bien Luis, debe ser el láser. Antes de dar tratamiento médico, el LAI creo es un estudio súper importante que sí, acá tenemos en el centro oftalmológico, y realmente es algo que hay que ofrecerle al paciente, sí o sí. Y hay algo que hay que ofrecer. Mira, hicimos miles de esto porque son países grandes, muy lejos de los centros, y no hay Zaval por ahí. No, en serio, puede ser algo muy interesante para el interior del país. En el argón tenía el mejor resultado cuanto más pigmento tenía. En esto de micropulso no hay diferencias de respuesta. ¿También
¿Es importante el grado de pigmentación? En teoría, mayor grado de pigmentación, mayor respuesta, pero no hay muchas diferencias a largo plazo sobre eso. Muchas gracias. Micropulso para todos. Micropulso para todos. Micropulso para todos. Por haber venido a participar de estas charlas muy instructivas. Agradecer a los disertantes.